saludo cordial con todos. Bienvenidos a la vinculación práctica con la comunidad del módulo Sociedad, Familia y Educación. Mi nombre es Diego Hernán Martínez Rubio. Soy estudiante de la maestría en Educación Básica de la Universidad Estatal de Milagro. En esta ocasión vamos a trabajar o les voy a dar a conocer una problemática que acecha a la realidad de nuestra educación ecuatoriana, como es en este caso la educabilidad, un puente entre la educación rural y urbana. La educabilidad se refiere a la capacidad que tiene una persona para aprender y adquirir conocimientos a lo largo de su vida. Es una característica fundamental del ser humano, ya que la educación es esencial para el desarrollo de una persona, ya sea en el ámbito personal y social. Pero esta parte de la educación regular nosotros la tenemos un poco idealizada, que si tú ingresas tienes que aprender, pero también debemos ver el otro lado de la situación del estudiante. Entonces nosotros no únicamente la educación tiene que estar en función de la capacidad intelectual o cognitiva, también debemos analizar de qué forma nuestros estudiantes ponen una actitud para ese aprendizaje. Entonces, ¿qué nosotros más podemos relacionar este término educativo? Pues que relaciona habilidades como la capacidad de observación, el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad y la capacidad de adaptación. Entonces, no es solo de tener un modelo establecido, que así lo vamos a enseñar, sino en base a cada una de nuestras asignaturas que damos acá, pues en nuestro país, como es el tronco común, ya sea de educación básica o de bachillerato, pues nosotros también como profesores debemos irnos dando cuenta que depende también de la observación, ¿de acuerdo? Depende del pensamiento crítico, de la creatividad que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Pero estamos hablando de conocimiento, pero también debemos tratar de darnos cuenta qué sucede o qué pasa, esa actitud que tiene el estudiante frente a cómo nosotros desarrollamos cada una de nuestras asignaturas. Entonces se ve un poco complicado, pero ya con la problemática que vamos a plantear, pues vamos a analizar, ¿sí? El centro o el análisis de esta situación, pues es netamente la educación rural y urbana. Siempre tiene rivalidades por la capacidad que muestran los estudiantes en el proceso cognitivo, pero nos olvidamos que aquí existen dos realidades sumamente diferentes. Una cosa es trabajar en la parte rural, otra es trabajar en la parte urbana. Entonces es ahí la problemática o es ahí la necesidad de plantear esta investigación y en este momento darles a conocer a ustedes, pues, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre buscamos los profesores culpables, pero nunca nosotros, en este caso, nos damos ese grado de culpa. Bueno, no sería culpa, pero sí un grado de responsabilidad. ¿Sí? Entonces siempre generamos culpables, ¿de acuerdo a quién? A los estudiantes y a sus padres. Pero ya al momento que trabaja, como yo siempre hablo de la trilogía o del triángulo educativo, pues ya nuestros padres de familia, nuestros estudiantes y nosotros, entonces nosotros también tenemos que dar a conocer que estamos inmersos allí, y si un estudiante no avanza, un estudiante no pone, en este caso, una parte clave, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que también es nuestro problema, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la problemática. Y ese nexo que existe en la parte rural y urbana, lamentablemente siempre está con rivalidad, pues, ¿verdad? Otra cosa que podemos ver de esta problemática, pues, es que en este caso no solo es culpa de los estudiantes ni de los padres de familia, también de parte de nosotros como profesores no existe una reflexión específica para conocer por qué el fracaso o por qué en este caso las actividades educativas que estamos nosotros planteando genera un problema. Pero si genera un problema, nosotros estamos en la capacidad de investigar, de plantear y de sobre todo pues generar una solución, ¿sí? Entonces, esta es la problemática general. Ahora, vamos a la parte de la situación o el análisis situacional, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta netamente al Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, en el distrito educativo 05 de 02. Educación rural y urbana.
un estudiante que estudia, en este caso que desarrolla su proceso educativo en la institución, en este caso rural, pasa a la educación urbana, pero lamentablemente fracasa. Entonces, ¿por qué? Porque no existe, en este caso, del nuevo docente. Vamos a tomar en cuenta que esto es algo real que sucedió sobre la asignatura de matemática. Entonces, en la educación rural se desarrolló todos los contenidos, no hay cómo avanzar, es algo sumamente complicado para ellos porque tienen que trabajar, tienen que establecer, deben madrugar para caminar, llegan muy tarde a las casas. Entonces nosotros los profesores rurales llevamos un proceso no incorrecto, pero sí, en este caso, siempre dando a conocer la parte básica o los conocimientos fundamentales que ellos deben tener. Yo sé que en la parte urbana existe un poco, no más de nivel, pero sí de avance programático, pero cuando llega el estudiante a la parte urbana fracasa. ¿Por qué? Porque dicen que está atrasado. No es que está atrasado, sino él es que lleva, ¿qué cosa? Lleva un proceso básico para poder establecer o para poder ir alcanzando los conocimientos de la ciencia. Entonces, esto es algo real, existió problemas, los procesos no le hizo valer el nuevo profesor, dijo que había errores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la educabilidad? ¿De acuerdo? ¿Dónde está esa creatividad? ¿Dónde está esa parte crítica que nosotros también debemos evaluar? ¿Sí? Entonces, existe acá algo real, estimada comunidad, que al momento que se hace una una evaluación, en este caso por otro docente, o una recalificación a todo el proceso del estudiante, llegan a la conclusión que está bien. Entonces, ¿qué sucede? No estamos viendo, solo pensamos que es un modelo que debe ser así, así, así y así, y se debe cumplir, pero las cosas no funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente nosotros debemos, cuando tenemos este cambio entre la educación rural y urbana, debemos darnos cuenta qué pasa o cómo viene mi estudiante. ¿Para qué? Para que exista ese grado de educabilidad. Recordemos que la educabilidad es ese proceso a lo largo de en este caso de su vida, que el estudiante va adquiriendo conocimiento. ¿Sí? Ahora, en toda esta investigación realizada, ¿qué conclusiones podemos tener? Que existe un desconocimiento en todo el Ecuador sobre esto. Entonces, este video va a ayudar a conocer más o mejor cómo nosotros enfrentar esta problemática, ¿verdad? Entonces, ya que aquí netamente el estudiante es lo más importante. Otra cosa que existe acá es que no nos damos cuenta o solo analizamos al modelo estudiante, pero no qué sucede o cuál es la realidad o qué conocimientos tiene para poderlos insertar al nivel en el cual yo estoy con el resto del curso. ¿Sí? Entonces solo lo vemos como un modelo, pero no como un proceso. Entonces ese es el fracaso que la gran mayoría de estudiantes tienen cuando existe este cambio de la parte, en este caso, rural a la parte urbana. Bien, ahora, ¿qué puedo recomendar sobre toda esta investigación que yo he hecho? Es que nos juntemos profesores urbanos y rurales. ¿Para qué? Para poder establecer destrezas, indicadores de evaluación básicos y deseables. Entonces, para poder yo desarrollar en la parte urbana y en la parte rural lo básico, para que cuando exista este cambio no veamos problemas, sino veamos soluciones. Asimismo, armemos fichas en el cual de informes que de dónde sale ese informe hasta dónde llegó. Pero como ya vamos a tener un círculo de estudio entre los profesores de áreas, de niveles, de subniveles, de asignaturas, pues la cosa sería correcta. Entonces, ¿qué vamos a llegar con esto? Que el proceso educativo del estudiante siempre lleve un adecuado procedimiento, ¿de acuerdo? O una directriz clara para que lo que se aprende en la parte urbana, lo que se aprende en la parte rural esté conectado, ¿de acuerdo? Entonces, dando como conocimiento que el estudiante tiene la capacidad de observar, de criticar, de establecer nuevas formas o de reflexionar en función de cada una de las asignaturas. De esta manera, nosotros vamos a romper este paradigma que si tú estás en la parte rural, no vas a poder funcionar en la parte urbana, o viceversa, puede ser el caso también. Entonces, con estas recomendaciones, ¿sí?
el Ministerio de Educación implementar esta parte, pues ¿qué sería? Sería un alivio no solo para nosotros los profesores, sino para nuestros estudiantes, para que no exista discriminación o peor aún, no exista en este caso fracaso y ellos puedan continuar su proceso. De esta forma doy a conocer lo que se ha investigado de forma resumida y bonita para que ustedes puedan con investigación. Gracias por su atención. Un gusto dirigirme para cada uno.